En este vídeo vamos a hablar del crecimiento externo de una empresa. Ya vimos que el crecimiento interno era cómo una empresa, a través de la contratación de más recursos productivos o de más inversiones, ampliaba la capacidad productiva de una empresa. En el crecimiento externo, lo que va a hacer una empresa no es ya invertir en nuevos elementos de inmovilizado o en nuevos locales o en contratar más personal para aumentar la producción, sino que lo que va a hacer es o bien cooperar con otras empresas, es decir, crear alianzas, o bien adquirir parte o el total de otra empresa. Bien, con lo cual vamos a diferenciarlo en dos grandes grupos. El primero de ellos va a ser participación en el capital de otras empresas, bien de parte o bien del total, y en el segundo lugar va a ser la cooperación o la creación de alianzas con otras empresas. ¿Cuáles son los objetivos principales que se pretenden conseguir con el crecimiento externo? Principalmente estos objetivos los podemos dividir en tres. En primer lugar, crear sinergias, es decir, aprovechar las capacidades y los recursos de otras empresas para complementar los de mi empresa y así pues aprovechar costes de escala o aprovechar nuevos mercados o aprovechar el conocimiento. En segundo lugar, superar barreras de entradas que hay en ciertos países o en ciertos mercados y que quizás si yo no colaborara o yo no adquiriera alguna empresa no podría entrar. Y por último, aumentar el poder de mercado. Es decir, es una cuestión de globalización y de tamaño. Es decir, para poder competir tenemos que ser más grandes y tenemos que ser más poderosos. Entonces, al aumentar el poder de mercado, pues vamos a aumentar el tamaño de la empresa y vamos a poder acceder a un mercado mucho mayor. Los tipos de crecimiento externo, si hablamos de adquirir parte o el total de una empresa, hablamos bien de una fusión pura, una fusión por absorción o la participación en empresas. En una fusión pura hay una unión entre dos o varias sociedades para crear una nueva. Las empresas que se unen pierden su personalidad jurídica y aparece una nueva que tiene que tener una personalidad jurídica nueva y además forman un patrimonio único, es decir, dos sociedades se unen para crear una nueva. Sin embargo, en la fusión por absorción, una empresa adquiere a otra, desapareciendo e integrándose en la primera. Es decir, la empresa que absorbe el patrimonio de la segunda que desaparece. En la participación o adquisición del capital social de una empresa compra parte del capital social de otra con la intención de dominarla, pero ninguna empresa pierde la personalidad jurídica. Podemos hablar de tres tipos de control o tres tipos de adquisición. Hablamos de control total cuando la empresa adquiere más del 80%. Hablamos de adquisición mayoritaria si el capital adquirido es mayor del 50% y, claro está, menor del 80%. Y hablamos de control minoritario cuando se adquiere menos del 50%. Una vez visto qué tipos de crecimiento externo hay por parte de la participación en el capital social de una empresa o la adquisición, vamos a hablar del segundo tipo de crecimiento externo, que es a través de la cooperación con empresas o bien alianzas. Para ello vamos a hablar de tres tipos de cooperación. Se puede hablar de acuerdos contractuales cuando se firman contratos o alianzas a largo plazo. Se puede hablar de acuerdos accionariales cuando se unen varias empresas para crear una nueva o participan en las otras empresas pero de forma minoritaria, no para controlar a la empresa. Y podemos hablar de redes interorganizativas cuando se forman redes entre empresas donde hay una pluralidad de acuerdos de cooperación. Además, hay múltiples participantes, tanto empresas como personas como instituciones, y además hay múltiples y complejas relaciones. Dentro de los acuerdos contractuales vamos a hablar por su importancia
de los consorcios o unión temporal de empresas, que son cuando varias empresas se unen para afrontar un proyecto de grandes dimensiones y que difícilmente cualquiera de las empresas que forman el acuerdo de forma individual podría llevarlo a cabo. Normalmente son proyectos de grandes dimensiones y de gran envergadura. En segundo lugar, dentro de los acuerdos accionariales, vamos a pararnos en las empresas conjuntas o joint venture. Las empresas conjuntas surgen de dos empresas que se unen, pero en vez de una comprar participaciones en la otra o absorberla o fusionarse, lo que hacen es crear una empresa completamente nueva. Ambas empresas mantienen su personalidad jurídica y crean una nueva con una personalidad jurídica independiente. Este tipo de empresas se suele hacer, por ejemplo, cuando una empresa quiere abrirse en un nuevo país o en un nuevo mercado, pero no tiene redes de contactos, entonces crean una empresa nueva donde la empresa local aporta el conocimiento del mercado local y la empresa extranjera aporta, pues, por ejemplo, tecnología y conocimiento y capital. No solamente se hace en joint venture en el extranjero, sino que también se puede hacer, pues, por ejemplo, entre varias empresas de un mismo sector, se puede crear una nueva empresa que sea una empresa proveedora de lo que ellos necesitan. La diferencia entre la participación o la fusión o el comprar parte de una empresa es que no compran parte, sino que crean una nueva empresa. Bien, y por último, vamos a hablar de las redes interorganizativas y entre ellas, por su complejidad y como ejemplo de red, vamos a nombrar lo que es un clúster o un conglomerado geográfico donde se unen empresas de un determinado sector con universidades, con agentes económicos para desarrollar y estudiar un determinado sector. Un ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, Silicon Valley, donde están, pues, todas las empresas tecnológicas y las universidades que allí se crean son universidades de informática y universidades tecnológicas. O otro ejemplo sería Detroit como la ciudad del motor. Una vez visto los dos modelos de crecimiento de una empresa, vamos a hablar de la concentración empresarial. Es decir, de cómo se concentran, se unen las empresas de un mismo sector para tener mayor poder de mercado y eliminar a la competencia o aprovechar las ventajas que tiene tener todo el proceso productivo integrado. En este sentido, hablamos de sectores que suelen estar concentrados, es decir, que suelen tener pocas empresas y entre ellos, pues, se reparten prácticamente todo el mercado. Bien, las formas de concentración empresarial más comunes son la concentración vertical, también conocida como trust, donde varias empresas de la misma cadena productiva se unen para ser más grandes y así evitar la competencia. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, Repsol, que tiene todas las fases del proceso integradas, tanto la explotación como la extracción, como el refinamiento, como la venta del producto. Pero es una concentración que puede ser hacia atrás si la concentración lo que hace es integrar empresas que son las proveedoras de la empresa original, o bien hacia adelante si lo que hacemos es unirnos con empresas que distribuyan nuestro producto. Es una concentración vertical que además une las empresas y las concentra en una sola, por lo cual estamos hablando de participación en el capital social y de crear una empresa con una personalidad jurídica. En el segundo caso, hablamos de una alianza entre empresas, que es la concentración horizontal o cártel. El cártel es un acuerdo entre empresas que lo que pretenden es eliminar a la competencia, bien fijando precios o bien fijando cuotas de mercado. En la Unión Europea están prohibidas. El siguiente tipo de concentración también es una alianza entre empresas, personas e instituciones, que es que, como hemos comentado antes, es una red interorganizacional y es la concentración geográfica o clúster. En ella, empresas, instituciones y universidades que comparten un interés por un mismo sector económico se unen
para poder aprovecharse lo que son las sinergias que pueden aportar, por ejemplo, las universidades, por ejemplo, aportando el factor capital o participando en los proyectos de investigación y desarrollo e innovación, y así especializarse en un determinado sector, lo que es toda la zona o toda la región. Y por último, podemos hablar de la concentración financiera o la concentración de capitales o un holding, donde una empresa llamada matriz va a controlar a un grupo de empresas llamadas filiales por medio de la participación mayoritaria en el capital social. Es decir, que la empresa matriz posee gran parte del capital social de las otras empresas, de manera que le va a permitir controlarlas. Es decir, estamos hablando de una sociedad de sociedades. ¿Por qué se agrupan varias sociedades bajo el paraguas de una sola empresa? En primer lugar, pues porque tiene ventajas fiscales, y en segundo lugar, porque desde una sola empresa se va a controlar y se va a supervisar a todas las empresas del grupo.